Que les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que tenemos de estar aquí reunidos para poder, hermanos, siempre glorificar el nombre de Dios. Y parece, hermanos, mentira, pero este es el último domingo del año 22. Así que estamos aquí, hermanos, privilegio de estar acá. Hermanos, el próximo domingo estamos en el 2023, así que gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Vamos, hermanos, a meditar un poco lo que es la palabra del Señor. Y en este día, no sé si el hermano puede poner el primer, vamos a hablar de un tema de repente inusual, de repente en estos tiempos donde toda la gente está celebrando, es de alegría, pero, hermanos, hay algo que es muy importante. Yo lo creí conveniente hablar, hermanos, del desánimo. Yo creo que es palpable a veces en la congregación o en otros lados, hermanos, a veces el desánimo llega y es bueno de que podamos meditar en ello, hermanos, porque es algo que aunque lo queremos evitar o queremos no hablar de ello, es algo que, hermano, está afectando la congregación y a muchas personas. Así que les invito a que abran sus Biblias en el Primera de Reyes 19:3. Voy a leer un versículo, pero después vamos a estar hablando un poco de este tema. Pueden leer conmigo Primera de Reyes 19:3. Solo voy a leer ese versículo, después vamos a poder meditar un poco en él. Primera de Reyes 19:3, la palabra del Señor dice: Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Este versículo, hermanos, habla del profeta Elías cuando se encontraba en una tribulación y estaba desanimado. Pero quiero, hermanos, antes que eso, a veces a usted se ha preguntado, pero en sí todo creo que sabemos, ¿qué es el desánimo? El desánimo en sí es si lo vamos a la vida secular, es una palabra compuesta que se dice desánimo, quiere decir falta de ánimo. Entonces, a veces, cuando hay desánimo, no hay deseo de hacer nada, no hay deseo de voluntad y buscaba también, hermanos, la definición de desánimo, que dice falta de ánimo, falta de fuerzas, falta de energía para hacer, resolver o emprender algo. Y quería hablar de esto, hermanos, porque a veces, no me quiero meter a los términos médicos, pero está comprobado que a veces el estado anímico tiene que ver mucho con nuestra salud también. Y claro, ese es otro tema, pero es importante que pongamos atención a esto porque muchas veces el desánimo nos trae otras consecuencias. Pero la pregunta es, hermanos, el desánimo en los cristianos. Alguien se puede preguntar, pero ¿cómo puede haber desánimo en la iglesia si tenemos un Dios que todo lo puede? Porque es común ver esto en las personas que no tienen a Cristo. Pero es común ver en la sociedad cómo la gente está desanimada por cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿cómo puede haber hermanos desanimados? Y es ahí donde tenemos que entender a veces que es algo que a veces no podemos controlar, pero y a veces hay otra situación que aún las personas que no conocen a Dios, tal vez no es la palabra, lo atacan a uno, pero le dicen, ¿cómo tú siendo cristiano estás desanimado? Que no tienes a un Dios que todo lo puede. Entonces debemos entender que esto es algo que nos afecta a todos. Dice que el desánimo, cuando una persona está desanimada, vienen muchas otras consecuencias. ¿Qué produce el desánimo? El desánimo produce queja, produce cansancio, produce desenfoque, pérdida de visión, murmuración y depresión. Y ese es algo que es otro tema, pero ustedes estaba leyendo algo acerca de esto, que el desánimo produce depresión, que tiene muchas otras consecuencias de nuestra salud. Y el desánimo es contagioso. Entonces tenemos que también, yo creo que lo importante es que reconozcamos
eso, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15:13, dice, no se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces, hermanos, hay personas que están decepcionadas o desanimadas, y entonces de repente es algo contagioso. Entonces, y uno se desanima, pero lo que queremos ahora es entender qué es eso y cómo podemos superarlo, cómo podemos nosotros, hermanos, como cristianos, si estamos desanimados, podemos salir de esa situación. Yo creo que es palpable a veces ahora en la congregación, a veces con tantas cosas. Ya ha pasado lo del COVID, ha pasado cuántas enfermedades, cuántas cosas no han pasado. Y sí, de repente alguna gente podría decir, sí tiene razón de estar desanimado. Pero hermanos, no hay razón para poder estar desanimado. Tenemos que entender que como cristianos tenemos un Dios que todo lo puede. Y hay formas que podemos hacer acercándonos más a Dios para poder superar esa situación. Ahora, ¿quién sufre del desánimo? Muchas personas pueden decir, bueno, pero es que tal vez tú sufres de desánimo porque no confías en Dios, o no tienes fe, o de repente solo los débiles sufren de desánimo. Pero quisiera que viéramos juntos una porción de la palabra de Dios, donde todos a veces, si quisiera que pusiera el hermano, ahí tenemos el versículo, donde los que hemos leído la Biblia conocemos quién era Elías. Elías era un hombre, un profeta de Dios. Y cuando leía la historia, si usted se va a esa historia, dice que, hermano, en ese momento Elías acababa de tener unas victorias grandes. Dice que acababa de derrotar a 450 profetas de Baal. Estaba viviendo un tiempo muy bueno, un avivamiento donde él, y dice también, hermanos, para que fuera una persona que la Biblia dice que oró para que no lloviera y no llovió. Y después oró para que lloviera. Entonces imagínense, digo yo, la relación que tenía este profeta con Dios. Pero llegó el momento, hermanos, que después de eso, después de ese momento que él tenía, que hermanos, algo muy precioso, llega el momento de la debilidad y llega el momento del desánimo. No con esto, hermanos, quiero justificar lo que tal vez nosotros sentimos, pero lo que quiero que veamos que cualquiera, hermanos, puede pasar por un desánimo. Que no estamos, el hecho de que seamos cristianos, no estamos exentos, hermanos, a sentirnos alguna vez desanimados, alguna vez, pero es importante que veamos esto y cómo estos hombres lo pudieron superar también. Porque el problema no es que no suframos de desánimo, el problema es que nos quedemos en el desánimo y no podamos superarlo. Y eso es lo que tenemos nosotros como cristianos, ver qué es lo que podemos hacer. Este hombre, hermanos, había logrado grandes cosas, pero llegó el momento, no sé si el hermano puede poner donde ya no quería seguir. Y de repente pedía hasta imagínense, lo pide, dijo, ya basta, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. No quería seguir. Yo quiero que tal vez ustedes mediten, alguna de nosotros se ha sentido alguna vez así. Entonces es importante que veamos, porque a veces, como dije antes, el desánimo produce murmuración, produce queja. Usted ve, cuando una persona está desanimada, casi todo lo que sale de su boca o sus pensamientos son negativos. Y para no oírlos muy largo, a veces aquí, aún en la congregación lo podemos ver, a veces hay hermanos que andan desanimados. Entonces dice, oh, ¿por qué anda desanimado? Ah, hermano, es que los ancianos no hacen nada y por eso me desanimo. Y cuando veía este ejemplo decía yo, hermanos, porque siempre ves, que mire que los diáconos no hacen nada, entonces sí, por eso estamos desanimados. Y cuando leí este versículo digo yo, hermanos, ¿y qué pasa cuando el anciano está desanimado? ¿Qué pasa cuando los diáconos están desanimados? ¿Qué pasa cuando el predicador está desanimado? Entonces, nadie es exento a que le llegue el desánimo. Lo importante es que podamos ver que a veces solamente pedimos y después vamos a ver un versículo donde dice que nosotros, hermanos, tenemos la obligación de animarnos los unos a los otros.
Y es ahí donde a veces solamente salen palabras negativas, donde podemos meditar y ver cómo podemos, hermanos, ayudarnos los unos a los otros. Porque eso es lo importante, hermanos, que nosotros podamos, también, hermanos, Moisés en un tiempo se desanimó. Nosotros conocemos toda la historia de Moisés, cómo Dios lo eligió para que sacara al pueblo de Egipto. Y hermanos, fue una gran tarea que le dio Dios. Y me imagino que Dios no se la dio porque era un hombre débil, sino porque sabía que lo podía hacer y él le iba a dar la fuerza para hacerlo. Pero llegó un momento, no sé si podemos ver ahí el próximo versículo, donde dice que la gente, hermanos, empezó a murmurar y que por qué nos sacaste de Egipto, allá estábamos mejor y por qué ahora tenemos. Dice que llegó una gran hambre y entonces ya se habían cansado del maná que Dios les proveía. Y empezaron a murmurar y que por qué. Entonces, y Moisés se desanimó. Podemos ver el versículo números 11, 14, donde le dice, no puedo yo solo soportar este pueblo, que me es pesado demasiada. Estaba tan cansado, hermanos, que ya no quería seguir. O sea, ya no quería seguir. Y no sé si tenemos el otro versículo ahí, el 15, para que lo vea. Y le dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des la muerte. Y si así hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Imagínense, hermanos, un hombre como Moisés. Y por eso es bueno meditar en estos versículos, donde a veces de repente nos dejamos llevar por lo que nos dice alguna persona que lo hace a propósito para desanimarnos. Porque si yo leo este versículo, estos hombres eran hombres de batalla, hombres fuertes, donde uno puede decir, ¿cómo un hombre de estos se puede desanimar a tal manera a pedir hasta la muerte, a quererse morir? Pero sucede. Entonces lo que tenemos que ver nosotros, hermanos, que el hecho de que seamos cristianos o el hecho de que tengamos fe en el Señor, van a llegar estos momentos. Lo importante es que los podamos reconocer y podemos salir de ellos, no quedarnos ahí todo el tiempo. Porque después vemos la historia de estos hombres, cómo sobresalieron. Pero imagínense lo que pasa, hermanos, porque cuando uno está desanimado, uno comete muchas cosas, muchos errores, piensa irracionalmente. A veces este hombre, imagínense, pidiendo la muerte, decía, yo no quiero vivir, mejor este pueblo me tiene cansado, yo no puedo. Y vemos también ahí la misericordia de Dios, que en vez de decirle, ok, si te quieres morir, le podían quitar la vida, pero le da un consejo y le dice que no se preocupara, que escogiera 70 hombres para que después enterito. Y lo que vemos la historia, vemos cómo el Señor le da la ayuda que él necesita para que no se sienta cansado. Entonces lo que quiero con esto, hermanos, es ver cómo nosotros, hermanos, como cristianos, si en un momento usted se siente desanimado, hermanos, yo creo que sabemos lo que debemos hacer, pero después vamos a lanzar un poco de esto, porque sabe que el cambio de ánimo tiene que ver mucho con las acciones que uno toma. Quisiéramos también que leíamos, ustedes conocen la historia de Nehemías cuando fue a reconstruir el templo de Jerusalén. Vamos a pasar al próximo. Es importante, hermanos, y quiero que no vamos a hablar de toda la historia, pero me impresionaba tanto cómo veía cuando Nehemías dijo que quería ir a reconstruir el templo. Había mucha oposición, había unas personas que se llama Sanbalat y Tobías que siempre se estaban oponiendo y le decían, no vas a poder construir, ¿cómo vas a levantar todas esas piedras quemadas? No vas a poder hacer nada. Aún dice que alguien se atrevió a decirle, eso que estás construyendo, si una zorra pasara por ahí lo destruye. Y sabía que lo que querían era desanimarlo. Pero mire, me gusta mucho lo que dice este versículo, el versículo de Nehemías 4:6 dice, a pesar de lo que estaban pasando, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, cuando el pueblo está animado, a pesar de que haya oposición, hermano, pudo hacer lo que estaba haciendo. Lo mismo con nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos esa actitud, ese ánimo, cualquier oposición que haya, hermano, nosotros podemos hacerlo. El problema es cuando llegamos al momento del desánimo.
Porque es importante en esa historia ver el contraste de cómo cuando la gente estaba animada, cómo pudieron construir. Dice que dice que en ese día la muralla fue terminada hasta la mitad. Pero si usted sigue leyendo la historia, si usted lee el versículo, el 10, Nehemías 4:10, creo que está en el próximo. Mire cómo cuando cambia el ánimo, creían que ya no podían. Nehemías 4:10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hace poco estaban diciendo que la gente tenía ánimo para trabajar y lo llegaron hasta la mitad construyendo. Después, cuando siguió la oposición y entonces los atacaron y todo, dijeron, ¿sabe qué? No podemos. Y por eso es que le digo que cuando el desánimo llega, a veces uno que cree que no pueda, pero los que conocemos la historia no se quedaron ahí. Ellos estaban desanimados, pero había alguien que estaba en Nehemías que confiaba en el Señor y sabía el propósito por qué lo hacía y nunca se desanimó. De manera que dice que llegaron Nehemías, un hombre, imagínense que si Nehemías también se desanima y dice, bueno, no podemos, los demás le dirán, no podemos construir. Lo vamos a abandonar. Pero Nehemías estaba ahí y dice que llegaba a un punto, dice que de los obreros, dice que la mitad de los obreros construía y la mitad de los obreros estaban cuidando para que no fueran atacados. Aún les pidió y les dijo, no se vayan, quédense aquí toda la noche. En la noche dice que cuidaban y en el día seguían construyendo. Y los que conocemos la historia dice que el templo fue terminado en 52 días, parece. O sea, en un momento ve cómo cuando tenían ánimo, cuando dice que la gente tenía ánimo, empezaron a construir. Y de ahí se desanimaron, creían que no podían. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros a veces. Cuando estamos animados, no sé si usted ha tenido una situación, cuando usted está animado, usted cree que todo lo puede. Dice, yo lo puedo hacer, yo voy a ir acá, yo voy a emprender, yo voy a ayudar aquí. Pero cuando está desanimado, lastimosamente a veces uno mismo tiene pensamientos negativos y dice, no puedo, no creo que lo logre, tal vez no lo voy a hacer. Entonces es importante, hermanos, que reconozcamos esos, donde podamos, hermanos, entender cómo podemos nosotros, hermanos, y es que el deber también de nosotros, hermanos, es ayudarnos los unos a los otros. Hay un versículo, no sé si es el próximo, si el hermano lo puede poner, donde se nos demanda, o tal vez, o dice, es un mandamiento que podamos nosotros animarnos los unos a los otros. Ahora sí, hay cosas en la Biblia donde el Señor dice que lo hagamos, hay otras que dice que no lo hagamos, y hay otras que son como, digamos, en los mandamientos dice no matarás. Eso quiere decir que no lo debemos hacer. Hay otros que dice el Señor que tenemos que actuar, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Es algo que tenemos que hacer. Hay otras que son como una sugerencia. Cuando hay un versículo donde dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Como que dice, si lo hace, está bien. Y si no lo hace, está bien, pero hay consecuencias. Entonces, cuando usted se pone a meditar en eso, y yo leo este versículo, lo que me dice es, dice, animaos los unos a los otros. Para mí, es como que el Señor me está diciendo, tu trabajo es animar a los demás. Entonces, para hacer tal vez un énfasis así, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto estamos practicando este versículo? ¿Cuánto nosotros estamos viendo la necesidad en la congregación y el débil? Tenemos que ayudar al débil a salir adelante, animarnos. Y como dijo una vez un hermano, a veces en vez de animar, desanimamos. Y decía, fuera bueno que tal vez no desanimemos, con eso hacemos mucho. Entonces, pero el mandamiento es que nosotros nos podemos animar los unos a los otros. Dice, por lo cual, animaos los unos a los otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Eso es algo, hermanos, que tenemos que, porque es fácil, hermanos, ver cómo algunos hermanos ya no se congregan y entonces dice uno, bueno, algo le está pasando. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros? Mi trabajo es, hermanos, animarlo a usted y que usted me anime a mí también. Entonces, cuando eso sucede, aún el Señor, hermanos, cuando leía de esto, aún el Señor
muchas veces animó a los discípulos. Los discípulos muchas veces se decepcionaron, se desanimaron, no querían seguir, o sea, tenían miedo. ¿Cuántas cosas sucedieron? Entonces, eso es importante que lo sepamos nosotros, por aquello de que a veces se nos juzga de que por somos cristianos, no tenemos que estar desanimados, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener cuantas cosas, pero como humanos, hermanos, vamos a sentir todas esas cosas. Y si no entendemos esto, entonces cuando nos critiquen, nos vamos a desanimar más. Cuando nosotros podemos ver en estos versículos donde aún los discípulos sufrieron muchas veces, tuvieron miedo y que conocían de cerca al Señor y que andaban con Él, tenían comunión. Imagínense tener en estar así como un discípulo y aún, porque hermanos, a veces como personas, como carnales que somos, vamos a sentir eso. Hay dos ejemplos donde les quiero que veamos cómo el Señor animó a los discípulos. Cuando, creo que en la próxima imagen está cuando Jesús caminó sobre el agua. Dice que estaban en la barca todos los discípulos y dice que estaba una tormenta y que estaban todos afligidos. Entonces dice que llegó el Señor a ellos caminando sobre el agua y se asustaron y dijeron, un fantasma viene. Entonces, pero mire las palabras del Señor que les dice, el Señor les dice que no se amedrentaran, les dice, tengan ánimo, yo soy. Entonces, había momentos en esos, también hay otro versículo que le quiero, para poder pasar, otro versículo en la próxima, donde también cuando Pablo estaba ante el consejo, donde lo querían condenar, aún le querían quitar la vida. Y son momentos difíciles que pasaron los apóstoles, pero ahí estaba Jesucristo siempre dándoles ánimos y le dice, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces él le dice, ten ánimo. Entonces cuando yo leo estos versículos y veo cómo hermanos, es importante ver cómo no solo nosotros aún en el día vamos a ser desanimados. Muchos de los hombres de los que pelearon grandes batallas, que ganaron, fueron desanimados en el tiempo, pero lo importante es que confiemos en el Señor. Ahora, la pregunta es cómo podemos animarnos, cómo combatir el desánimo. Hemos visto, hermanos, que tenemos como mandamiento animarnos los unos a los otros. Pero tenemos que ser realistas, hermanos. Si yo me pongo a esperar que los demás hermanos me animen, de repente algunos lo van a hacer, de repente algunos no. Ahora, ¿qué podemos hacer? Si usted está esperando, tal vez está desanimado y dice, bueno, pero es que la Biblia dice que los hermanos me tienen que animar. ¿Y qué si no lo hacen? A veces, hermanos, hay que animarse uno solo. A veces así le toca y es importante. Mire, hay unos salmos que a mí me gustan mucho y quiero compartirlos con ustedes. El Salmo 103, donde el salmista, hermano, yo no sé la situación que estaba pasando, pero él se animaba él mismo. O sea, como que reconocía lo que Dios significaba para él. Entonces, a veces uno tiene que sacar fuerza, como dicen por ahí, de donde no hay. Pero el Salmo 103 dice como que el salmista se hablaba a sí mismo. O como que se daba ánimos a sí mismo. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Imagínense lo que decía, Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corone de favores es misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿A quién le estaba hablando? Él se estaba hablando a sí mismo, o sea, necesitaba, me imagino que estaba pasando un tiempo difícil, pero a veces necesitamos hacerlo. El Salmo 34, donde dice, bendiciré a Jehová en todo tiempo. En estos salmos no le está diciendo a los demás, mire, tienes que bendecir o bendice a Jehová, sino como que él se hablaba a sí mismo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y hermanos, cuando usted lee estos versículos, dice, como que se estaba animando él mismo. Entonces, vuelvo y digo, hermano, sería bueno, hermanos, que nosotros los animáramos los unos a los otros. Lo que no quiero es que, hermano, que esté esperando de que alguien lo llegue a animar, porque la realidad es, hermanos, que a veces no va a pasar. Entonces yo creo que la excusa no va a ser, bueno, es que yo estoy desanimado porque nadie me anima. A veces uno mismo tiene que buscar la solución
para poder seguir adelante. El apóstol Pablo también, hermanos, me imagino que de los que encuentro yo en la Biblia que sufrieron cuántas cosas, hermanos, que digo yo, cómo no se desanimó, pero seguía adelante. Allí en 2 de Timoteo 4 está la historia donde el mismo apóstol dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Nadie estuvo con él. Pero lo bueno, hermanos, que él tenía la confianza en Dios. Pero lo bonito que dice después el número 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Entonces, si nosotros, hermanos, confiamos de que a pesar de las dificultades, hermanos, porque sé que este año de repente ha sido muy difícil para unos. Y hermanos, como dijo el hermano Cristóbal también el otro día, que es algo que los afecta a todos, a veces el desánimo, a veces hay cosas, hermanos, que de verdad que lo agobian mucho a uno, entonces a veces uno se siente que no hay salida, pero por eso, hermano, es bueno reconocerlo, que no solamente usted está pasando por eso. Este año, de repente, los últimos 2 años o 3 años ha sido muy difícil, pero para mí no hay razón para dejar de congregarse, no hay razón para poder seguir confiando en el Señor. Personalmente, tal vez para mí ha sido muy difícil este año, pero aquí estamos, hermanos. Entonces, seguimos adelante. Si nosotros nos levantamos y seguimos adelante, podemos hacerlo. Porque sabe que es muy importante el estado de ánimo que tengamos. Hay una parábola que me gusta mucho. A mí siempre me gusta usar, leo y me gustan las parábolas. Hay una parábola que leí que me gustó mucho acerca del desánimo. Y no voy a creer que esto esté en la Biblia porque es una parábola solamente, pero dice que el Satanás decidió un día retirarse, ya no quería ser Satanás. Y dijo, voy a vender todos mis dones, los voy a vender, los voy a poner todos mis dones, solo voy a dejar algunos dones. Y dijo, voy a vender el rencor, la mentira, el odio, el desprecio, cuántas cosas. Y estaba vendiéndolas. Pero solo dejó unas herramientas que no las quería vender. Y entre las que no quería vender estaba el desánimo. Y alguien llegó y le dijo, mire, quiero comprar, pero quiero comprar el desánimo. Y él le dijo, el desánimo no lo vendo. Porque el desánimo es más que una herramienta, es como un medio que tengo para poder llegar a las personas. Porque cuando una persona está decepcionada, es como se dice que como que tiene una puerta abierta para que el enemigo entre. Cuando usted está decepcionado, es fácil enojarse, es fácil cometer un error. Usted ve que las personas a veces tienen un matrimonio muy bonito, pero en una pelea, en un desánimo, la otra persona se va a cometer un error. Hay cristianos que de repente están tratando, de repente en un desánimo, se ponen a pecar o hacen algún pecado. Entonces es importante que podamos reconocer eso. Entonces, y me gustaba mucho esa parábola porque dice que el desánimo es algo que el enemigo usa para poder llegar, como que nosotros le estamos abriendo una puerta. Entonces tenemos que cuidar eso. Ahora, pero ¿cómo podemos, hermanos, combatir el desánimo? Hay, para ser un poco breve, hay 4 formas que quiero darles que nosotros podemos tal vez practicar, cómo podemos vencer el desánimo. Una es mantener presente las victorias que Dios nos ha dado, las victorias pasadas. Y eso es muy importante, hermanos. Sí, porque a veces es la forma de que pensamos. Si usted se pone a meditar ahorita, a pensar de cuántas cosas, cuántas dificultades Dios lo ha sacado, y de repente agarra un papel y empieza a escribir, hay muchas victorias que Dios nos ha dado. Pero lo que pasa con la mente es que siempre estamos pensando en lo que Dios no nos concedió o en lo que queremos que Él nos haga. Y es fácil para nosotros olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dado. Me imagino que la mayoría de los que estamos acá alguna vez venimos ilegal a este país. Y yo siempre me recuerdo de eso, de las promesas que le hicimos a Dios en ese momento, desde que salimos de nuestro país hasta que llegamos acá. Señor, si llego allá, yo voy a hacer esto. Si llego allá, si tú me permites, y llegamos con bien, muchos llegamos con bien y Dios nos ha permitido cuántas cosas. Pero eso se los está olvidando y estamos desanimados porque lo que queremos de aquí en adelante lo queremos ya. Entonces es importante que podamos ver nosotros
Aún si nos vamos a la misma historia donde el pueblo de Israel que lo sacaron de Egipto, se les olvidó rápidamente de dónde habían salido y empezaron a murmurar y a murmurar y a murmurar. Quiero leerles, no está ahí, pero Éxodo 16:1, donde dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y dice, mire, y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y en el desierto. Poco tiempo habían salido, que los habían sacado de ser esclavos y ya estaban murmurando. Pero es que ya comíamos carne, ya comíamos vegetales, ya comíamos cuantas cosas, estábamos mejores allá. Entonces es fácil, si nosotros mantenemos en nuestra mente las cosas que Dios ha hecho. Podemos ver también el ejemplo donde una vez el Señor sanó 10 leprosos. Y dice que, según dice la historia, solo uno regresó. ¿Y los otros 10? Porque a veces, hermanos, somos desagradecidos con lo que el Señor nos ha hecho y esperamos. Entonces, a veces, no quiero decir con esto que a veces nosotros mismos, pero con la forma de actuar, de pensar, como que nosotros mismos nos desanimamos. Y es importante que podamos pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. La otra cosa es que tenemos que saber que el tiempo presente es temporario. Y esa es una de las cosas importantes, hermano, que a veces en este tiempo es difícil. O sea, a veces tenemos tantos problemas y tantas cosas, pero hermano, pero esto es temporario. Nosotros no somos de aquí. Y si usted sabe eso, Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto va a pasar, hermanos. Aún yo, hay una estrategia que usa una persona y que siempre digo que la voy a usar y es difícil, nunca lo he hecho, pero a veces conozco a alguien que lo que hace es durante el año, cuando tiene pruebas difíciles, las escribe y tiene un contenedor y la está echando ahí. Cuando el Señor le contesta, digamos que usted tiene un gran problema y lo resuelve, usted lo pone ahí. Y lo pone al final del año, usted saca todas esas cosas, tiene 15, 20 o 30 y se da cuenta de que todos esos problemas que tuvo durante el año ya no existen. Entonces, pero es cuando usted está atento a lo que el Señor ha hecho por usted y cómo lo ha sacado muchas cosas. El problema es que no estamos pensando en eso. Eso ya pasó, ese problema se resolvió. Lo que necesito es que me resuelvan el otro problema que viene o el que tengo ahorita. Entonces, es importante también ser agradecidos. La otra cosa es que confiemos en Dios y no en nuestras fuerzas. Y eso es, hermanos, que es difícil en este tiempo. Veo como mucha gente, porque sabe, hermanos, si nosotros de verdad confiáramos en Dios, o sea, Él todo lo puede. Pero a veces confiamos en nuestra propia fuerza. A veces cuando tenemos un problema, lo que decimos, ¿cómo lo voy a solucionar? Como que decimos como que yo soy el que lo voy a solucionar, como que aquí nadie más me puede ayudar, pero si decimos, si abrimos nuestra mente, sabemos que Dios está con nosotros, ¿cómo lo podemos solucionar? Solo quiero mencionar un versículo que me gusta mucho, donde a veces no podemos ver el poder de Dios. En Segunda de Reyes, donde estaba Eliseo con su criado, dice que el criado que servía al varón de Dios, se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad y con gente de caballo y carro, ¿qué dijo él? Él dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, él dijo, ya no podemos, estamos rodeados, estamos sitiados, ¿qué podemos hacer? Porque él estaba pensando en que él o con su ejército, ¿qué podían hacer? No podían hacer nada. Pero Eliseo le respondió y le diga, no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero dice que no podía ver, él veía el montón de gente a caballo que estaba contra de él. Eliseo podía ver cómo Dios lo iba a proteger. Y dice que Eliseo lo que hizo es orar para que este criado pudiera ver lo que estaba pasando. Y me gusta mucho el versículo donde dice, y Eliseo oró diciendo, te ruego, Jehová, que abras tus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado
Y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, cuando veo este ejemplo, podemos ver, a veces vemos nomás con la vista terrenal, lo que estaba haciendo el criado. Estaba diciendo, ¿cómo vamos a hacer? Ay, Señor, no podemos. Pero Eliseo estaba viendo espiritualmente y estaba viendo cómo Dios estaba con él. Hay muchos versículos donde nosotros aún los repetimos. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero una cosa es decir el versículo y otra cosa es creerlo y ponerlo por obra. Porque entonces, hermanos, cuando tenemos una situación, podemos decir este versículo, pero de verdad hay que creer que Dios está con nosotros. Si nosotros creemos que por nuestra fuerza lo vamos a hacer, va a ser imposible. Entonces, la otra cosa es, hermanos, tener una relación buena con Dios. Es importante, hermanos, estar agarrados de la mano del Señor, porque muchas veces cuando viene la decepción, lo que hacemos es apartarnos. Usted se puede ver, a veces algún hermano está decepcionado o enojado, cualquier cosa, lo que hace es apartarse. ¿Qué hizo Elías también cuando dice que dejó su criado y se fue él solo a caminar y se fue debajo de un árbol, él solo? Lo que a veces sucede con nosotros, nos apartamos y creyendo que apartarnos vamos a solucionar las cosas. Y es cuando más debemos estar apegados, hermanos, al Señor. Entonces, la relación que tenemos con nosotros, no con el pastor, no con el predicador, no con los ancianos, no con nadie, la relación que usted tiene con Dios. Eso es lo que es. En ese momento, el Salmo 9:10 dice, en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscaron. Entonces es de buscar al Señor, es de orar, es de meditar, es de entender el poder que tiene Dios para podernos sacar de situación. Entonces, con esto quiero terminar. No sé si hay algo otro, hay 2 versículos ahí que quisiera que los compartiera el hermano. Entonces, esos versículos, hermanos, son de mucha fortaleza. Tomemos ánimos, hermanos, no nos desanimemos. Yo sé que a veces los tiempos son difíciles, pero yo confío en esa palabra que dice que, hermanos, el Señor dice, he aquí yo vengo pronto a recompensar a cada uno según sea su obra. Si trabajamos, hermanos, y hacemos lo que el Señor quiere, vamos a tener mucha recompensa. Y los tiempos, hermanos, que están pasando, ni nos vamos a acordar de esto. Hay otro versículo también que está ahí, que son de mucha fortaleza. Usted puede ver, parece que ese es Isaías 35, que ahí está una versión, pero la otra versión se lo voy a leer para que dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Mi consejo, hermanos, es que si está pasando por una situación difícil, que podamos entender, hermano, que no es algo que no sea común o que no le haya pasado a los antepasados. Vimos muchos ejemplos donde hombres que fueron, hermanos, valientes llegaron a tener ese momento de debilidad. Pero lo bueno es que se levantaron, supieron levantarse. El problema que tenemos nosotros a veces es que un problema tenemos si cree que nos vamos a levantar. Entonces, para terminar, les voy a dejar hay un salmo que quiero que después lo lean. Y me gustó mucho lo que van a ver ahí porque lo he visto, no sé si lo puede. Es el Salmo 23, parece que es 4, donde dice, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Y vi esto y puede ver el pollito que anda ahí cerca donde lo pueden matar. Pero tenemos que tener confianza en Dios. O sea, vamos a pasar, y cuando veía esta caricatura, aunque le parezca un poco chistosa, pero sabe que así andamos nosotros. Lo que pasa es que no lo sabemos, a veces andamos por un lugar, pues tal vez la muerte la tenemos cerca. Entonces, pero tenemos que confiar en el Señor, no podemos quedarnos en casa todo el tiempo para que no nos pase nada. Entonces, hermanos, mi consejo es que podamos seguir adelante. Y a pesar de los problemas, yo creo que sí podemos, hermano, animémonos unos a los otros, tratemos, hermano, de unirnos para poder seguir adelante. Así en lo secular se usa que dice que en la unión está la fuerza.
Y si nosotros, hermanos, nos unimos, nos animamos los unos a los otros, hermanos, podemos también superar. Porque yo sé, hermanos, que entre la congregación, a veces no solamente aquí, nuestra familia, usted puede ver su familia, la que sea cristiana o no sea cristiana, están pasando por muchas dificultades, problemas, depresión, desánimo, cuántas cosas. Pero, hermanos, nosotros que conocemos de la palabra del Señor, creo que somos puestos aquí para poder, hermanos, llevar tal vez palabra de esperanza, tal vez una palabra de apoyo, para que los demás hermanos también puedan salir adelante. Este es mi pensamiento, hermanos, que Dios les bendiga. Y antes de terminar, hermanos, quisiera, hay una hermana que nos está visitando aquí de Nicaragua, me pidió que quería, la hermana dice que de Nicaragua, dice que viene, entonces quiere llevar saludos de la congregación, para la congregación ahí en Nicaragua, así que les saludamos a los hermanos. Ahí está la hermana, parece que se llama Maricela Alemán, ¿verdad? Así que saludos de la Iglesia de Cristo aquí de Silver Spring. Y también que se animen, que sigan adelante, entonces y que yo sé que con la ayuda de Dios todos podemos salir adelante. Así que muchas saludos de toda la congregación, también a los hermanos allá en Nicaragua. Dios les bendiga, hermanos.